ahora les dejo con Jaime Flores, subdirector de I+D+I del canal de Isabel II y presidente del grupo de I+D+I de AEAS, que moderará esta última sesión y cerrará las jornadas. Adelante. Muchas gracias, Santos. Muchas gracias a todos. Pues sí, es una lástima, pero esto se acaba. Así que vamos finalizando con esta última sesión que tiene por título Hidrógeno verde, de verdad, soluciones para la producción de hidrógeno en el ciclo del agua urbana. Los ponentes que vayan pasando son, por orden de intervención, Miguel Ángel Gálvez, de Canal de Isabel II, Desi Esclápez, de Depuración Aguas Mediterráneo, Dolores Hidalgo, Cartif, y Ángel Encinas, de FCC Aqualia. Os recuerdo que luego os llevéis la botellita de agua, que es lo que llevamos haciendo durante toda la jornada. Empiezo con Miguel Ángel, que es su director de Depuración y Medio Ambiente en Canal de Isabel II. Nos hablará de la planta de producción de hidrógeno verde a partir de agua regenerada que estamos construyendo en Canal de Isabel II, en la EDAR Arroyo Culebro. Adelante. Muy buenos días. Quería empezar simplemente con una imagen de lo que le pasa al sistema eléctrico, ¿no? Cada vez tiene más difícil conciliar la generación con el consumo. Ahí veis perfectamente la dentellada que le pega al precio la fotovoltaica al mediodía, con lo cual cada vez va a ser más difícil avanzar en las renovables porque ¿qué sentido tiene invertir a precio cero, ¿no? Entonces, hay un grave problema de precio ahora mismo que se va a ir agudizando porque lo tenemos muy claro en las depuradoras. Para conciliar la generación de biogás tenemos un gasómetro, porque siempre está desacoplada la generación de biogás con el consumo. Sin embargo, el sistema eléctrico no tiene almacenaje, tiene que estar siempre perfectamente acoplado. Con lo cual, hay un serio problema, pero tenemos una gran oportunidad, que es el elemento más abundante del universo, que es el hidrógeno. El 75% del universo es hidrógeno, y por lo tanto tenemos una gran capacidad de generación y de almacenamiento de energía. El problema que tiene el hidrógeno es que es muy cariñoso y siempre está en el universo asociado a alguien. Tenemos que obligarle a separarse, convertirle en un single para que nos sirva de energía. Entonces, siempre vamos a necesitar dos fuentes, dos ingredientes. Alguien quien nos va a dar el hidrógeno, pues en las depuradoras tenemos agua, pues evidentemente tenemos que apostar por el agua, y necesitamos esa fuerza que separe al hidrógeno del elemento con el que se ha emparejado y puede ser térmico, por lo tanto sería termolisis, puede ser eléctrico, que es la electrolisis. Las depuradoras ahora las estamos alicatando de fotovoltaica, pues lo lógico es que apostemos por la electricidad, y puede ser un proceso químico, lo llamamos reformado del hidrógeno. ¿Cuánta agua gastamos para producir hidrógeno? Pues hacer hidrógeno es lo mismo que hacer queso. Para hacer 1 kilo de queso hacen falta 12 litros de leche, para producir 1 kilo de hidrógeno hacen falta 12 litros de agua. Y hace falta electricidad, 57 kilovatios más o menos. Le metemos 57 kilovatios a la pila y nos va a devolver 33 kilovatios energéticos. En función de los ingredientes que utilicemos, le damos color al hidrógeno. Cuanta más huella de carbono tenga, peor es su color. Ahora mismo el 99% del hidrógeno que se consume en el mundo es hidrógeno gris, que es el que se genera a partir de combustibles fósiles. Está el hidrógeno amarillo, que es el que combina ambos combustibles, renovable y fósil. Está el hidrógeno rosa, que es el que defiende Francia a capa y espada, que es el generado a partir de la energía nuclear. Y tenéis el verde, que es el que no genera huella de carbono, es el que nos va a ayudar en ese camino de la descarbonización. La oportunidad del hidrógeno, ¿dónde lo vamos a poder usar? Pues ahora mismo se utilizan en el mundo 87 millones de toneladas, fundamentalmente para la industria fertilizante, acerías y refinerías. Todo es hidrógeno gris ahora mismo, con lo cual tenemos un nicho muy importante. Pero hay otro nicho importante que es por donde he empezado. El sistema eléctrico va hacia el colapso como no tenga capacidad de almacenamiento. Con lo cual, hay una gran oportunidad de esa capacidad de almacenamiento y hay que tener en cuenta también que ahí tenéis lo que consumió España en el 2021 y en el 2022, 250 teravatios hora es lo que consumió. Sin embargo, en energía primaria España consumió 1.300 teravatios, es decir, solo el 20% de la economía española está electrificada.
el 80% restante sigue tirando de calor y tirando de otras fuentes, con lo cual el recorrido tan bestial que tiene el hidrógeno es muy, muy relevante. Si revisamos el año 2022, nos da algunas pistas de hacia dónde va el sistema eléctrico. En el año 2022 fue un mal año para las renovables, se produjo un 4% menos, aumentaron un 23% las emisiones, con lo cual un poco hemos dado un paso atrás el año pasado. Y vemos que, por ejemplo, la generación hidráulica, que parece más regulable y más fiable, pues también nos dejó tirado el año pasado porque fue un año seco. Se produjeron 29 teras el año 21, frente a 17 teras del año pasado. A pesar de instalarse 6 gigavatios nuevos de fotovoltaica el año pasado, no fueron capaces de compensar esa bajada. ¿Qué va a pasar? Que el mercado necesita instalar más renovable para hacerla más fiable, porque el problema de la renovable es que no es fiable. Nos deja tirados por las noches, cuando no hace viento, cuando hay sequía, con lo cual hay que saturar el mercado de potencia instalada para que en los malos días haya generación. El problema es que los buenos días, que son primavera, otoño, se nos va a salir la electricidad por las orejas como no la podamos almacenar. Entonces, para atrás. Ya está pasando. En el 2021 se han tirado 67 gigavatios a la basura porque ha sido electricidad que no hemos podido consumir. En el 2022 ya estamos por 700 gigavatios que hemos tirado a la basura porque no había nadie quien los consumiera. Y el primer trimestre vamos con un 500% de aumento de energía que no le podemos dar salida ya. No tenemos dónde meterla. Y es que el drama va más porque, fijaros que en enero de este año ya han superado la tramitación ambiental 60 gigavatios fotovoltaicos. 60 gigavatios, que España consume un máximo de 40 gigavatios. El día que más consumió el año pasado, que fue el 14 de julio, en verano consumimos más ya que en invierno, 40 gigavatios. Y solo de fotovoltaica se va a instalar 60 gigavatios. Imaginaros el colapso que va a haber a las 12 del mediodía cualquier día del año. Entonces, hay un serio problema que no es solo español, ¿eh? Ahí tenéis el sistema danés y alemán. Ahí tenéis, la línea roja es el consumo de un día y, como veis, la generación, incluso ni la fotovoltaica no encuentra sitio. A ver, joder. Bueno, a ver si soy capaz. ¿Veis ahí? Ni la fotovoltaica ese día en Alemania encuentra sitio. Y lo que comentaba Esther, ¿veis aquí? Precio negativo. Pagan por producir en Alemania. Hay momentos, hay que tener en cuenta que los eólicos, hay mucho generador eólico que es antiguo y no genera electrónicamente, es decir, es un todo nada. O me salgo del sistema o entro en el sistema, no puedo regular carga. Con lo cual, pues en Alemania pasa mucho eso que veis ahí. Hay horas de precio negativo. Por lo tanto, los alemanes ya están diseñando ya su red de hidrógeno, como veis ahí. Incluso ya han incorporado en su red de hidrógeno un puerto para importar hidrógeno. Van por la línea japonesa de mover el hidrógeno en barco en forma de amoníaco. Y España presentó en diciembre de este año la red de 3.000 kilómetros de red de hidrógeno, en la que Enagas plantea que el 30% de la red actual de gas natural se pueda reconvertir, incluso aspira con tratamientos a que el 70% de la red de gas natural se pueda convertir también para el transporte de hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno es un buen almacén? Pues si lo vemos en densidad energética, en masa, el hidrógeno tiene el triple de capacidad de almacenaje que, como veis ahí, el gas natural, el diésel, la gasolina. Por lo tanto, el hidrógeno es la mejor forma de almacenar electricidad a largo plazo y en grandes cantidades. Tiene un pero. Os he hablado en densidad, en masa, pero es que el hidrógeno es un gas y, por lo tanto, debemos hablar de densidad en volumen. La densidad en volumen ya veis que ya no es para tirar cohetes, porque para almacenar 1 kilo de hidrógeno necesito 11 metros cúbicos. O sea, tendría que llevar mi coche y con otro coche detrás solo llevando el hidrógeno. No tiene sentido. Por eso hay que comprimir el hidrógeno y veis ahí que si lo subimos a 350 bares, que es ahora mismo la presión normal con la que estamos trabajando, ocupa todavía 42 litros. 1 kilo de hidrógeno da para 100 kilómetros, para que nos hagamos una idea. Si comprimimos a 700 bares, que ya lo está pidiendo Iveco y todos los fabricantes de camiones, pues ya nos vamos a 25 kilos. 25 litros
de depósito frente a uno de gasolina o gasoil, que son 10 litros, 7 litros, lo que consuma un coche a los 100. No es competitivo en tamaño, pero claro, si queremos descarbonizar la economía, al hidrógeno no le podemos comparar con los fósiles que vamos a dejar. Nos tenemos que comparar con la movilidad eléctrica en la que estamos ahora, que son las baterías de coche. Bueno, pues las baterías de coche, para almacenar 1 kilovatio, necesitan 5 kilos de batería. Sin embargo, el hidrógeno, para almacenar 1 kilovatio, necesita 20 gramos. Si lo vemos por el lado del volumen, que es por donde cojea el hidrógeno, pues para almacenar 1 kilovatio eléctrico en batería hacen falta 2 litros, mientras que para el hidrógeno, almacenar 1 kilovatio necesita medio litro. Luego, competitivamente, el hidrógeno frente a la batería eléctrica es mucho más ventajoso. ¿Por qué poner una planta de hidrógeno en una depuradora? Por la sinergia, por el maridaje perfecto que hay con las depuradoras. Tenemos materia prima, tenemos electricidad y nos genera un subproducto, como ya ha salido en otras presentaciones, que es el oxígeno. Por cada kilo de hidrógeno que yo produzco, me da 8 kilos de oxígeno. Oxígeno que van a ser súper felices las bacterias que tenemos en los biológicos porque van a recibir oxígeno puro. Pasar por todos los gases. El otro ingrediente fundamental, el agua. El agua, hemos apostado en la depuradora del Culebro que sea renovable. Tenemos en el Culebro una planta de ósmosis inversa con la que fundamentalmente abastecemos a la industria papelera de la zona. Es una planta de 12.000 metros cúbicos hora y, por lo tanto, podemos dedicarlo a la producción de hidrógeno. Voy a ir despacito para que si no me voy con el hidrógeno y el nitrógeno. Es que sueño con el nitrógeno, el borrador de directiva. Entonces, ¿por qué apostar por el agua regenerada? Porque creo que no debemos reproducir los graves errores que se han cometido con los biocombustibles. Todos hemos estado, ahora cuando vamos a repostar, el 10% de lo que echamos en nuestro depósito ya no es petróleo, es biocombustible por ley, el 10,5% toca este año, tenemos que llegar al 12% en el 2026. Pero, ¿qué pasó cuando todo empezó? Pues claro, biocombustibles, lo mejor del mundo, todo como Lobos, Abengoa y todo el mundo. Y ¿qué pasó? Que se derivó muchos alimentos a la producción energética. Tanto que pues el azúcar, la soja, la colza, el maíz, trenes enteros se mandan para producción energética. ¿Qué ha pasado? Pues que hay que parar eso porque si no estamos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria por la seguridad energética. Por eso la Comisión está sacando la patita del error que lo ha metido hasta el cuezo y el Ministerio también lo está sacando, como veis, y veis que cada vez la utilización de biocombustibles de primera generación va bajando del 3,5 al 3, al 2,5 hasta el 0 en 2030. Ahí tenéis el precio del azúcar. Si pensáis, joder, vaya año, el IPC, lo que más ha subido el aceite, no, el azúcar. Brasil es el mayor exportador del mundo de azúcar. Con la guerra de Ucrania subió mucho el barril de petróleo, os acordáis que se puso a $120, con lo cual el precio del bioetanol pues era muy competitivo, con lo cual Brasil el año pasado se dedicó a anular contratos de suministro y pasarlo al bioetanol, con lo cual el precio del azúcar en el mundo se ha disparado. Es lo que busca la Unión Europea, cortando de raíz el problema de producir energía con alimentos. Pues con el hidrógeno creo que debemos hacer lo mismo. No podemos utilizar agua potable para producir energía. Tenemos que apostar por la economía circular y, por tanto, por el agua regenerada. ¿Cuánta agua vamos a consumir para producir hidrógeno conforme a los planes del Ministerio ahora mismo, la hoja de ruta del hidrógeno? Bueno, pues hablan de que en 2030 tienen que haber estado instalados ya 4 gigavatios de potencia, más o menos, si se hace un número gordo, pues estamos hablando de 7 hectómetros cúbicos. Es decir, es como si brotara del suelo una ciudad como Toledo, que consume 6,5 hectómetros, pues no tiene sentido que saquemos del sistema 6 hectómetros cúbicos. Si se cumplen los planes de Nagas, en esos 3.000 kilómetros de tubo, lo que quiere transportar son 6 millones de toneladas de hidrógeno. Se supone multiplicar por 6 esa cifra, ya nos vamos a 40 hectómetros, ya nos vamos a poblaciones de 400.000 habitantes o más, que habría que quitarles el agua para dárselo al hidrógeno. No tiene sentido. Centrándome en la planta, y ya termino, me quedan 2 transparencias. La planta de hidrógeno, hemos tenido en el canal muchos cantos de sirena para que apostásemos por las economías de escala, hacer una planta más grande, que va a salir mejores precios y demás. Bueno, el ejemplo de que no debemos hacer eso es esta planta Crescent Dunes en Estados Unidos,
Cuando una tecnología no es madura, y la del hidrógeno no es madura, puedes cometer errores de 1.000 millones, como esta, apoyada por Obama. Se construyó en 2015, se inauguró en 2015 y se cerró en 2019 por producir electricidad a un precio no competitivo. Es decir, se pueden cometer errores muy graves si te enfrentas a tecnologías no contrastadas. Esta planta la adelantó por la derecha la fotovoltaica y esta planta, pues, ahora mismo debe 700 millones de euros que no sé de dónde van a salir. Por último, ¿a qué precio hay que pagar el hidrógeno? Bueno, pues allí a la derecha arriba tenéis el precio del hidrógeno gris, 2–3 euros está el kilo ahora mismo. Sin embargo, la planta que estamos construyendo en Culebro, si solo la hacemos depender de la fotovoltaica, es decir, solo funcionar 1.700 horas año, salen precios, pues como veis ahí, poco competitivos, 12 euros y pico. Sin embargo, si hibridamos esas tecnologías para que la planta pueda producir más de 1.700 horas, irnos a las 5.000 horas, ya entramos en precios muy razonables, en torno a 6 euros kilo. Por hacer un número muy gordo, un coche para recorrer 100 kilómetros consume 5 litros, a 1,50, que está ahora el litro, 7 euros. Los 100, 1 kilo de hidrógeno, también recorre 100 kilómetros, 6 euros, ahí estaríamos, más o menos. La planta del Culebro es de 1 megavatio, va a ser tecnología polimérica para que sea compatible con la fotovoltaica y el desajuste. Y bueno, pues el año que viene confiamos que esté terminada. Concluyo. Al final, el sistema eléctrico necesita apoyo. En las depuradoras tenemos los ingredientes para producir hidrógeno, tenemos agua, tenemos electricidad y, por lo tanto, tenemos la capacidad de poner instalaciones. No son intensivas en ocupación de suelo. Como veis ahí, 1 megavatio ocupa 600 metros cuadrados, prácticamente todo en contenedor. Incluso si se quintuplica, pues no vamos a llegar ni a los 5.000 metros cuadrados. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Sí que es verdad que te has pasado un poquito en el tiempo. Pero bueno, ha sido súper interesante y además has conseguido poner una nota de color en las jornadas. No sabía yo que el hidrógeno tenía tantos colores. Ahora estamos con Desi Esclápez. Ella es doctora en Ciencias de los Materiales y trabaja en el Departamento de Innovación de DAM, Depuración de Aguas Mediterráneo. Y su presentación trata sobre las tecnologías de producción de biohidrógeno renovable con residuos de celulosa y lodos. Adelante. Así es. Buenos días y muchas gracias a la organización por permitirnos esta oportunidad de mostrar la idea de nuestro proyecto Life Reptes. Este proyecto se enmarca, tiene su lugar en el Parque Natural de la Albufera, que es uno de los humedales más representativos no solo del litoral valenciano, sino también, yo creo que incluso a nivel nacional. En este entorno, en este paraje, la actividad económica más importante que se produce es el cultivo de la paja del arroz. Sin embargo, ahí hay un reto muy importante para los agricultores que trabajan en la zona, que es el hecho de que se producen 100.000 toneladas de paja de arroz en un periodo muy corto, básicamente desde los meses de septiembre a noviembre, y se produce anualmente toda esa cantidad de residuos. De manera tradicional, pues estos residuos se han ido tratando de diferentes maneras. Habitualmente se ha producido el quemado, como os podéis imaginar, esos meses de quemado en Valencia. Hay una boina de humo tremenda que se ve desde lejos. Esta práctica se está prohibiendo. De hecho, solo se permiten circunstancias excepcionales ahora mismo cuando hay riesgo de plaga, porque la alternativa que tienen es incorporarlo al suelo, en la técnica conocida como fangueo. ¿Qué sucede? Que el fangueo incluso produce una mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que la propia quema del arroz. Y con estas expectativas, teniendo en cuenta que por la presencia de sílice no es un residuo apto para la alimentación animal, pues le dejamos pocas alternativas a los agricultores. Además, sucede que ahí tenemos la edar de Pinedo, también este entorno de Albufera, que como ya hemos ido hablando durante estas sesiones, sabemos el reto que supone tratar de mejorar tratar de alcanzar la sostenibilidad energética en este tipo de depuradoras. Actualmente, la edar de Pinedo
consigue un 36% de autoabastecimiento a través de digestión aerobia. Se están llevando a cabo otras actuaciones bastante importantes que están mejorando este balance hasta un 41%, pero nuestra propuesta es tratar de dar un pasito más a través del proyecto Life Reptes, en el que lo que pretendemos hacer es desacoplamiento de la digestión anaerobia, aprovechando las primeras fases de la digestión anaerobia para la obtención de hidrógeno y, posteriormente, ese fermentado se puede aprovechar en un digestor anaerobio. Bien, en este proyecto que coordina DAM, también colaboran AINIA, Centro Tecnológico, GENIA y el consorcio de Aigües de la Riera. Bien, pero para poder producir este biohidrógeno necesitamos realizar una serie de pasos previos. Es muy importante, pues, en primer lugar, puesto que se produce durante unos pocos meses al año esta enorme cantidad de residuo, lo que tenemos que hacer es aislarlo, ensilarlo, para evitar su deterioro y que mantenga su potencial de producción de gas. Y además, lo que vamos a hacer es aplicar un proceso de bioextrusión para hacer accesible tanto la celulosa como la biocelulosa, como la hemicelulosa a las bacterias, destruyendo la lignina. Bien, por otro lado, los lodos de DAR, lógicamente, también le tenemos que hacer un pretratamiento. Lo que hacemos es un pasteurizado previo para eliminar en la medida de posible todas las bacterias productoras de metano y dejar aquellas productoras de hidrógeno que son capaces de sobrevivir a este tratamiento. Se da la coyuntura que actualmente en la EDAR de Pinedo pues, se está implementando la hidrólisis térmica, que va a mejorar notablemente los balances energéticos de nuestro piloto. Ya nos está llegando ya fango higienizado calentito, que nos viene genial también. Bien, pero para que sea posible esta fermentación oscura con eficacia, con eficiencia, es necesario tener bastante controlados los parámetros de operación. Necesitamos unos tiempos de retención hidráulica cortos, entre 3-5 días, los sólidos totales los más altos posibles, pero cuidado, que esta mezcla no va a ser fácil de agitar, por ejemplo, por encima de un 8%, el pH debe mantenerse ácido entre 5 y 6, la temperatura trabajaremos en régimen termófilo y la presión parcial de hidrógeno debe mantenerse baja, eso lo conseguiremos con el diseño del reactor, que será achatado, y, por supuesto, el sustrato. Aquí lo fundamental es que el potencial de formación de hidrógeno de la paja de arroz es como 200 veces superior al potencial de los lodos de DAR. Bien, simplemente esto es para que os hagáis una idea del dimensionamiento de nuestro piloto. No he comentado que el proyecto Life Reptes se inició hace tan solo unos meses. Ahora mismo estamos ya en fase de construcción de este piloto. Va a ser la parte que es el corazón del piloto, que es el digestor. Va a tener va a tener 15 metros cúbicos y, como he comentado, posteriormente ese digestado se va a aprovechar para la obtención de biogás, puesto que con todos los trabajos previos que tenemos los socios del consorcio, tenemos comprobado que aumenta notablemente esta producción. Bien, y finalmente, los resultados que esperamos en este proyecto son dar un pasito más, tratar de acercarnos un poquito más hacia la autosuficiencia energética de las EDARs, ofrecer alternativas en ese entorno para poder lograr una gestión sostenible de la paja de arroz. Por supuesto, explorar nuevas vías de obtención de hidrógeno verde, que en este caso no precisan del uso de agua ultrapura, lo cual es una ventaja notable. También estamos trabajando en otros proyectos en DAM que exploramos la vía de la electrólisis, pero también nos parece interesante ver otras tecnologías. Nuestro piloto permitirá valorizar pues, unas 100 toneladas año, es un piloto pequeño, pero debemos tener en cuenta que la EDAR de Pinedo tendría capacidad para tratar hasta 15.000 toneladas al año de paja de arroz, lo cual supone un notable incremento en la energía producida en la EDAR y la generación adicional de más de 1 millón de normal metros cúbicos de hidrógeno. Y esto sería. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Desi. Muchas gracias. Ahora es el turno de Dolores Hidalgo,
Ella es la directora del área de Economía Circular en Cartif y nos presenta el proyecto All2Gas, biomasa y residuos como precursores de la producción acoplada de hidrógeno y metano en el nuevo escenario de transición energética industrial. Adelante, gracias. Muchas gracias. Menos mal que el título no me cuenta tiempo, porque si no ya me hubiera quedado con la mitad. Ante todo, pues enhorabuena al equipo organizador de esta jornada, porque es maravilloso que el segundo día esté la sala como está, que normalmente los que acudimos a este tipo de jornadas sabemos que se empieza con mucha emoción y luego va bajando. Pues hoy no, hoy se mantiene. Y por nuestra parte, especialmente gracias a Emasesa, que nos ha invitado a participar y presentar este proyecto que llevamos en colaboración con ellos. El proyecto All2Gas. Bueno, yo voy a presentar hoy una declaración de intenciones. Este es un proyecto muy reciente, entonces no tenemos resultados a día de hoy, pero sí que lo que puedo presentar es el modelo que creemos que puede interesar aplicar en este momento, en el escenario energético que tenemos a día de hoy. Conocemos todos el metano que lo generamos en depuradoras, lo generamos en centros de tratamiento de residuos, es una tecnología madura, siempre se puede mejorar la producción, los procesos de producción, pero es algo que tenemos ahí. Y ahora estamos con el hidrógeno verde, diferentes rutas de producción, también lo tenemos ahí y es un gas que ha salido a la palestra como el preferido, digamos, dentro del modelo que tenemos ahora. Nos puede hacer, darle tanta importancia al hidrógeno, que la tiene, nos puede hacer en algún caso olvidar los otros tipos de energías, y una de ellas es el biometano o el metano que generamos en las depuradoras y en los centros de tratamiento de residuos. Y entonces, en este escenario, el proyecto All2Gas propone un enfoque que integre ambos gases en un modelo que tú usas un gas o usas el otro en función de las necesidades que tengas. Bueno, el proyecto pertenece a la convocatoria de líneas estratégicas del 2022, con lo cual, como tal, no se exige trabajar a TRLs bajos y avanzar en puntos, digamos, clave de lo que propongamos en nuestro caso, ciertas tecnologías que los participantes en el proyecto, que encontráis ahí como centros tecnológicos y universidades, la parte, digamos, de aporte científico, estamos Cartif como coordinador, CIEMAT, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Valladolid, y contamos con dos empresas, dado que es un proyecto en el que se exige la colaboración entre ambos tipos de organizaciones. Por un lado, Emasesa, como representante del sector de la gestión del agua, y por otro lado, Edifesa, que en este proyecto específico representa al gestor de tratamiento de residuos. Y este es el All2Gas. Os lo voy a explicar un poquito porque si no solo es ver esto, apabulla un poco. La idea que es, tenemos residuos de diferentes tipos, residuos húmedos, residuos secos. Por ejemplo, el tema de las depuradoras, pues podemos asociar a los residuos húmedos con producción de fangos, producción de digerido. En el caso de los residuos secos, pues de todo tipo. Hablamos principalmente de aquellos que no tienen, nos enfocamos a plásticos, textiles, estas corrientes que no tienen otra posibilidad de valorización. Cuando hemos agotado todas las posibles soluciones, llegamos aquí. El grupo los socios que nos reunimos para presentar esta propuesta, preseleccionamos una serie de tecnologías que consideramos de gran interés, con gran potencial, algunas de ellas maduras, pero todas con algún tipo de limitación en algún momento, y la idea es mejorarlas, tratar de mejorarlas en este proyecto. Si hablamos de las biomasas secas, hemos seleccionado la pirogasificación como una tecnología que nos permite tratar una gran cantidad de corrientes residuales secas. Y en el caso de la alimentación húmeda, digamos que nuestra niña bonita es la carbonización hidrotermal. También una tecnología en auge, con un potencial muy elevado, pero también todavía con sus deficiencias o con sus limitaciones. En ambos casos, tanto la pirogasificación como la carbonización hidrotermal, producimos una mezcla de gases, en función de las condiciones de operación, pues de un tipo u otro, y además, bueno, pues unos combustibles sólidos que podemos usar como tal o avanzar sobre ellos, trabajando con ellos y generar unos productos sólidos más avanzados, unos combustibles más avanzados. Una vez que tenemos la mezcla de gases, llamémoslo singas, gas de síntesis, biogás, porque no deja de ser mezcla de gases, tenemos dos opciones. La que es la que veis ahí, a ver si esto lo acierto. No, para atrás. Pues no sé dónde está el... Ah, sí, jo. Aquí, pues tenemos dos opciones. Lo que es la zona azul,
que es el uso in situ de estos gases, o lo que está marcado en rojo, que es otra ruta posible cuando yo no lo quiero usar esos combustibles, usarlos en el momento y los quiero transportar y usarlos en otro sitio. Tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos ahora que facilita el transporte de los gases es la red gasística de gas natural, que te permite transportar biometano, pero no te permite transportar hidrógeno más que en muy pequeñas concentraciones. Entonces, con eso en mente, o sea, es un proyecto desarrollado para la situación actual. En lo que respecta a la parte azul, bueno, pues procedemos a una limpieza y a un tratamiento de ese gas y a una separación in situ para utilizar el hidrógeno y el metano en ese momento cuando queramos. Ahí que vemos, bueno, pues ahí tenemos una serie de necesidades por ejemplo, de sistemas de membranas para la separación de esos gases o incluso el sistema de limpieza que, dependiendo del tipo de syngas, puede ser muy complejo. En el caso de que no queramos utilizar esa mezcla de gases en el momento, proponemos una limpieza, que también tiene sus puntos de estudio, una metanación, en la que el CO2 excedente lo convertimos en metano, el tratamiento de ese gas y un transporte usando la red gasística. Y en el punto de destino, o utilizar ese gas metano como me viene, porque quiero utilizar gas, tengo una necesidad energética y el gas natural, el biometano me viene perfectamente, o por la razón que sea necesito hidrógeno y es entonces cuando propongo una etapa de reformado, pero solo cuando ese hidrógeno va a ser utilizado, pues, por ejemplo, por un equipo que solo me admite hidrógeno o porque lo necesito como elemento químico. Pero si tengo, la filosofía es que si tengo biogás, biometano, y necesito un consumo, algo que me dé energía, no voy a producir hidrógeno porque solo en el proceso voy a gastar más de lo que voy a ahorrar por utilizar utilizando ese hidrógeno. Entonces, en este proceso, pues lo que veis aquí en el cuadrado inferior, tenemos una serie de desarrollos, que son los que marcan ese cuadradito, que son la producción de nuevos biocombustibles, no solo los gaseosos, también los sólidos, aunque no voy a profundizar porque no tengo tiempo, modelos de captura de CO2, nuevos catalizadores y nuevos diseños de reactores, nuevas membranas de separación de gases y sistema de almacenamiento de hidrógeno como CO2, como metano, como CH4. Pues, en forma resumida, pues, los objetivos del All2Gas es convertir biomasa y materiales de desecho, tanto secos como húmedos, en metano e hidrógeno verdes, desarrollar un proceso técnico y económicamente, y muy importante, factible, no solo técnicamente, porque si no me lo como con patatas tranquilamente, y eso se queda en el laboratorio y no va más allá. La parte económica muy importante, integrando tecnologías que hemos detectado como claves, la carbonización hidrotermal, la pirogasificación, metanación biológica y el reformado, utilizando nuevos equipos y productos a medida como catalizadores, membranas y reactores. Y con el fin de fomentar el uso de estos gases renovables en la industria, facilitar su disponibilidad en el punto de demanda siempre. A esto no voy a entrar en detalle, pero bueno, aquí luego sí quedan las representaciones disponibles. Esto es tanto la primera tabla como la segunda son las limitaciones que hemos encontrado en las diferentes tecnologías en las que vamos a trabajar en el proyecto y son las que se va a investigar. ¿Cuál es la ambición? Bueno, pues la optimización de estas tecnologías con gran potencial, con buenas perspectivas, pero cuyo uso todavía no está generalizado por estas limitaciones que hemos detectado. Y finalmente lo que queremos obtener es un proyecto económicamente viable o no un proceso, es como opciones tecnológicas o económicamente viables que permitan desarrollar ese modelo integrado de uso del biometano o el biohidrógeno o el hidrógeno o el metano de origen renovable a la vez. Resultados esperados, como os he dicho antes, este proyecto realmente ha empezado a principios de año, entonces no tenemos todavía, estamos lo que es lanzando las experimentaciones. Tenemos unos objetivos ya marcados en la memoria que nos los van a vigilar, con lo cual los tenemos que cumplir. Desde el punto de vista económico, pues resultados que puedan ser competitivos en el mercado y a nivel de desarrollos como tal, pues los que tenéis ahí. Un proceso de pirólisis de bajo coste y cero residuos, lo mismo para un proceso de carbonización hidrotermal, una estrategia muy importante de limpieza del gas de síntesis, comunidades microbianas metanogénicas con alta afinidad para el monóxido de carbono y el hidrógeno, bioreactores de fase gaseosa de alto rendimiento para la metanación biológica de gas de síntesis, nueva generación de membranas para la separación de diferentes composiciones, mezclas de gases y también catalizadores de bajo coste. Y por último, el proceso integrado que hemos llamado All2Gas, que te permita utilizar todas estas tecnologías
cuando las necesites. Y ya está. Perfecto. Muchas gracias, Dolores. Clavado en el tiempo. Permitidme la broma, pero estaba pensando, hemos empezado hablando de la promiscuidad del hidrógeno que se iba con todos los gases y que había que darle descargas para hacerle single. Y ahora me ha parecido que teníamos aquí un local de swinging con todos los gases queriendo meterse. Fantástico. No quiero ni pensar lo que nos quede. Ángel Encinas es doctor ingeniero químico, responsable de proyectos de I+D en Aqualia y nos presenta el proyecto Zeppelin, investigación de tecnologías innovadoras y eficientes de producción y almacenamiento de hidrógeno verde basadas en la economía circular. Adelante. Muy bien. Muchas gracias, Jaime, y gracias a la organización por la oportunidad de poder presentar el proyecto Zeppelin. Bueno, esto ya, como al ser el último ponente, ya hay muchos conceptos que ya se han presentado. Me han pisado un poco la presentación, pero bueno, tenemos cosas innovadoras igualmente. Aquí tenemos el arco iris del hidrógeno, que antes nos ha mostrado el compañero. Un arco iris que va desde negro hasta el verde en función del origen de la fuente que se utiliza para producir este hidrógeno, así como de la huella de CO2. En este caso nos vamos a centrar en el hidrógeno verde. Bien, ¿cómo se produce este hidrógeno verde? No es una tecnología nueva, ya es ampliamente conocida. Se produce por la hidrólisis del agua, utilizando la energía renovable excedentaria. Estos consumos que ya se han comentado rondan entre 50 a 55 kilovatios hora por kilogramo de hidrógeno producido y un coste aproximado de 500.000 euros por kilovatio según el tamaño del electrolizador utilizado. La materia prima, como he comentado, es el agua. El agua, concretamente, entre 15 y 25 kilogramos de agua por cada kilogramo de hidrógeno producido. Esto puede llegar a ser un inconveniente en regiones donde existe un déficit hídrico. El agua marina es una solución, al ser muy abundante. Un ejemplo, una planta de 20 megavatios de capacidad, que produce 3.400 toneladas de hidrógeno al año, necesitaría más de 50.000 metros cúbicos de agua y además de alta calidad. Para conseguir agua de alta calidad a partir de agua marina es necesario un proceso como la ósmosis inversa, lo cual lleva un consumo energético superior a 2,5 kilovatios hora por cada metro cúbico de agua marina. Y no solo eso, el proceso de ósmosis inversa genera un rechazo, unas salmueras en torno al 40 al 50% que también hay que gestionar. Por todo ello surge el concepto de Zeppelin. Al final en Zeppelin se pretende investigar un conjunto flexible de tecnologías tanto de producción como de almacenamiento de hidrógeno verde, aprovechando los residuos y sus productos. Al final lo que conseguimos es bajar los costes de producción del hidrógeno, además de aumentar la eficiencia y, muy importante, desvincularlo del agua de alta calidad. En definitiva, son nuevos modelos de producción de hidrógeno verde complementarios a la electrólisis, es decir, la electrólisis es muy válida y muy útil, pero es complementario a ello, pero los desvinculamos de este agua de alta calidad y dentro de un concepto de economía circular y digitalización. Aquí vemos el esquema del proyecto Zeppelin, donde a partir de diferentes fuentes de recursos, además del excedente de las energías renovables, también aguas residuales, subproductos agroalimentarios, lodos de depuradora, residuos lignocelulósicos y excedentes de biogás. A partir de estas fuentes de recursos, como comento, mediante diferentes tecnologías, se produce este hidrógeno verde. Hemos agrupado estas tecnologías investigadas en Zeppelin en tres. Las tecnologías microbiológicas, algunas de ellas se han comentado ya, como la fermentación oscura, pero también la electrólisis microbiana o electrólisis biocatalítica. En cuanto a las tecnologías catalíticas, el reformado con vapor de bioetanol o el reformado seco del biogás. Y finalmente, tecnologías termoquímicas como la gasificación. En Zeppelin no nos quedamos solamente en la producción, como comento, sino también investigamos nuevas alternativas al almacenamiento de este hidrógeno verde, ya sea mediante nuevos materiales porosos o en forma de amoníaco. Comenzando con las tecnologías catalíticas investigadas, al final lo que se trata de producir hidrógeno verde mediante dos procesos, o reformado de biogás o el reformado de bioetanol crudo. En este caso nos centramos en el reformado de biogás. Queremos bajar los consumos energéticos, también las emisiones de CO2, los costes asociados y, como he comentado, la dependencia del agua de alta calidad. Dentro de nuestros trabajos de investigación del reformado seco de biogás, lo que pretendemos es incorporar nuevos procesos innovadores. Primero en el pretratamiento de este biogás. Posteriormente en el diseño de nuevos catalizadores para este reformado
y finalmente en aprovechar la corriente generada rica en monóxido de carbono para valorizarla y generar más hidrógeno. Como comento, dentro de un proceso de reformado, el catalizador es crítico, es el corazón de este proceso y es importante protegerlo de contaminantes tipo sulfídricos u otros contaminantes que pueden llegar a envenenar este catalizador y desactivarlo. Por ello, hemos investigado un proceso biológico para reducir este sulfídrico por debajo de 25 ppm en una primera etapa. Se ha comentado también en anteriores ponencias, aprovechar el escurrido de centrífugas, que es rico en amonio, para producir nitratos. Y esa fuente de nitrato aprovecharla posteriormente en un proceso de desulfuración anóxica, ya que estos nitratos pueden ser aceptores de electrones. Se conseguirían eliminaciones del 99%. A veces no es suficiente y queremos ir más allá y reducir por debajo de esa 1 ppm de sulfídrico, con un post-tratamiento en el cual investigamos nuevos materiales basados en óxidos metálicos que tienen estructuras laminares tipo hidrotalcitas. Como digo, luego también desarrollamos nuevos catalizadores para el proceso de reformado que sean de alta actividad, más estables y resistentes. Habitualmente están basados en níquel. Y por último, en una segunda etapa, queremos valorizar este syngas, el CO producido, queremos valorizarlo en aún más hidrógeno, mediante biofiltros percoladores termófilos, es decir, trabajando a 55 grados centígrados y utilizando la especie Carboxylodermus hydrogenoformans. Hasta aquí las tecnologías catalíticas. En cuanto a las tecnologías microbiológicas, nos centramos en la fermentación oscura y en la electrólisis microbiana. Inicialmente se han identificado 3 corrientes de una depuradora, en la cual podemos aprovechar para estos procesos, como son el agua residual proveniente de la decantación primaria, también el escurrido de las centrífugas y, finalmente, de la línea de fangos. Esta última se aprovecha para la fermentación oscura, mientras las 2 primeras son para la electrólisis microbiana. En cuanto a la fermentación oscura, ya se ha comentado, es una digestión anaerobia que ocurre en la oscuridad, en la que envuelve gran variedad de microorganismos que son anaerobios, estrictos y facultativos. A veces el fango no es suficientemente biodegradable para estos procesos, necesita un poco de ayuda, unos pretratamientos en los cuales se incrementa la solubilización de la materia orgánica. Le facilitamos, digamos, el proceso de fermentación. Se han investigado en Zeppelin 3 pretratamientos, principalmente térmicos, enzimáticos y de bioaugmentación. Pasando a la electrólisis microbiana, es un proceso de obtención de hidrógeno a partir de aguas residuales, aprovechando la capacidad de estos microorganismos electrogénicos para oxidar la materia orgánica. Esta oxidación favorece la liberación de protones que pasan del ánodo al cátodo, donde se produce su reducción a hidrógeno. En cuanto a las tecnologías termoquímicas, se ha investigado la gasificación a partir de residuos y un proceso posterior de separación y purificación del syngas generado. Los residuos utilizados en este caso son residuos lignocelulósicos, así como lodos de depuradora. En cuanto a la separación, se han investigado tecnologías para purificar este syngas y además también tecnologías de limpieza que hagan cumplir los límites de las etapas posteriores de enriquecimiento mediante water gas sieve. Finalmente, tras estos procesos de producción de hidrógeno verde, también se investigan en el proyecto nuevas alternativas para el almacenamiento de este hidrógeno verde, ya sea mediante comprimiendo este hidrógeno con hidrógeno licuado, líquidos orgánicos portadores, materiales porosos o en forma de amoníaco. Para completar todo el proceso, uno de nuestros socios, Reganosa, está trabajando en nuevos algoritmos para modelizar tanto los procesos de producción como los procesos de almacenamiento de este hidrógeno. Y finalmente, bueno, estos procesos se están investigando en diferentes localizaciones, en Galicia, Madrid y Valencia, pero están en una fase preliminar del proyecto de investigación, pero se van a escalar y demostrar y validarlos en una depuradora, en un entorno real, concretamente la Darda Algeciras. ¿Por qué aquí? La Darda Algeciras está ubicada en un entorno con un polo industrial muy importante, en el campo de Gibraltar, donde existen unas industrias que son potenciales usuarios finales de este hidrógeno verde. Finalmente, comentar que este proyecto tiene una duración de 38 meses. Además, aunque Aqualia lidera este proyecto, tenemos la colaboración de varios socios como Norvento Energia, Naturgy, Perseo, Repsol, Redexis, Reganosa y Técnicas Reunidas, además de otros colaboradores de centros de investigación y universidades que participan en el proyecto.
El proyecto está subvencionado por CEDETI dentro del programa Misiones y con el apoyo del Ministerio de Ciencia e Innovación y cuenta con la financiación de los fondos Next Generation. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Tenemos ahora un turno de preguntas. Empecemos por la audiencia. ¿Tenéis alguna pregunta? Levantad la mano si queréis. Si no, tiramos de aplicación. Bueno, antes de mirar la aplicación, una pregunta que se me ocurre a mí. Habéis hablado todos de tecnologías de producción, de maneras, formas, pero he hecho en falta la utilización. ¿Para qué queremos el hidrógeno, ¿no? Así que, en turno, por favor, ¿qué vamos a hacer con el hidrógeno? ¿Existe realmente una demanda de hidrógeno? Empiezo yo, si quieres. Sí. Vale. Desde luego, la planta que vamos a construir nosotros, que empezamos ahora ya el mes que viene, por 6 millones, lo queremos probar todo. O sea, como el hidrógeno ya es como es, pues queremos probar todos sus posibles usos y queremos inyectar en tubo. Ya tenemos un acuerdo con Naturgy para que nos deje inyectar. Queremos probar también convertir a la depuradora en sumidero de CO2, captar el CO2 de los humos de los motogeneradores y generar, pues, fundamentalmente metanol. El borrador de nueva directiva, la directiva 91.271 nos hizo adictos al cloroférrico. Esta nueva directiva nos va a hacer adictos a las materias carbonosas, glicerina, metanol. Bueno, pues si tenemos que producir metanol, que está más caro que el cloroférrico, el metanol anda por 280 € la tonelada para arriba, pues lo podemos producir en planta y, por lo tanto, todas esas cosas. Por eso el título del proyecto es Planta Experimental y Demostrativa del Canal. Muy bien. Bueno, yo, si queréis, sigo. Realmente, yo creo que a día de hoy la demanda no es tal. O sea, no hay tal demanda o no hay la suficiente demanda de hidrógeno. Pero sí que, dada las directrices que nos vienen desde Europa, en donde se va a fomentar o se quiere fomentar el hidrógeno como uno de los principales elementos energéticos en nuestro entorno, yo creo que tanto empresas como centros tecnológicos, como es mi caso, tenemos que estar preparados para lo que venga y no quedarnos fuera de lo que puede venir. Entonces, a día de hoy yo creo que es más una preparación para la que se nos viene encima que realmente una aplicación. Gracias a eso nos da tiempo a mejorar y todavía tenemos quizás cierto margen para estas experimentaciones y para esta investigación. ¿Tú qué dices, Desi? Qué duda cabe que mientras se desarrolla toda esta red, todo este ensamblado de modelos de negocio, una de las opciones de esta producción deslocalizada de hidrógeno en pequeñas cantidades es el uso en las propias instalaciones, en las EDARs. Quizá lo más sencillo, directo y simple lo podemos usar tanto en motores de cogeneración, podemos ver si compensa el CAPEX de tener una celda de electrolisis, y en el entorno en el que nos encontramos, en nuestro proyecto en concreto, nuestra ambición a muy largo plazo, viendo las circunstancias actuales de la tecnología, sería que se usara en la maquinaria pesada agrícola del entorno de la Albufera. Para eso queda muchísimo camino, pero queremos demostrar que es viable y que se puede hacer. Gracias. ¿Tú, Ángel? Pues sí es cierto que, como desde Europa llegan unas directrices claras de que el camino es por el hidrógeno verde, muchas veces nos volvemos locos y generamos hidrógeno verde sin sentido. Realmente hay que pensar en el usuario final, si va a haber un usuario que va a gastar ese hidrógeno o se va a producir por producir. En nuestro caso sí que hemos contemplado, como he comentado antes, en el campo de Gibraltar, una ubicación donde sí que hay muchas industrias donde son posibles usuarios finales, y además contamos en el consorcio con empresas importantes como Naturgy, Repsol, Redexis, son gasistas que sí que nos pueden orientar en qué hacer con este hidrógeno. Muchas gracias. Audiencia, ¿queréis preguntar algo? Pues mirando en la aplicación encuentro una pregunta para Miguel Ángel. Dice, tal como muestra la gráfica de alternativas de almacenamiento, ¿por qué es mejor para Canal de Isabel II fabricar hidrógeno y no hacer bombeo reversible? Bombeo reversible... Perdona, dice aquí, ¿es necesario pedir concesiones de agua a las confederaciones para el hidrógeno, aunque se saque de agua regenerada? Bueno, la última, por supuesto. O sea, por supuesto, es necesario. Hay que pedir autorización administrativa y ya la estamos a punto de conseguirla ya para Pinto.
Y respecto a los bombeos reversibles, el problema que tienen es la tramitación ambiental. O sea, estábamos hablando del problema de la congestión de los sistemas eléctricos, que muchos nodos están colapsados en producción y por eso obligan a lo que ha pasado en abril, que muchos fotovoltaicos han obligado a salirse a los eólicos, pues están tan enfadados este trimestre. Pues el problema de la tramitación ambiental, cuando quieres meter un tubarro por medio de un parque nacional, como le pasaría al canal, conectando sus presas, es bastante complicado, muy complicado. Tengo aquí otra para DESI. El sílice genera problemas en el proceso, petrifica, en hornos suele ser un problema. Sí, sabemos, sabemos la problemática de los siloxanos en digestión anaerobia. En este caso, con la amplia experiencia que tienen los socios del consorcio de digestión anaerobia empleando paja de arroz como residuo, no ha habido problemas de generación de siloxanos. Realmente es algo interesante que yo creo que merece una investigación, porque un residuo con tan alto contenido en silicio no nos está generando problemas de siloxanos. Nada más para Ángel. Nos lo has contado un poco, pero ¿qué diferencia las tecnologías de producción de H2 verde presentadas en el proyecto Zeppelin con respecto a las más convencionales, como la electrólisis? Sí, como comentaba, aparte de que nos basamos en la economía circular, en el aprovechamiento de residuos, de sus productos que son un desecho actualmente, sino también desligar la producción de hidrógeno del agua de calidad. Como comentaba, hay regiones donde no tienen disponibilidad de este agua y puede ser un problema. No es sustituir la electrólisis del agua por estas tecnologías, sino ser complementario. En zonas donde no exista la posibilidad de disponer de agua de alta calidad, contar con estas tecnologías más innovadoras. Han aparecido alguna más, pero antes, otra opción al público. Venga, Leo. Dirigido a todos. A las altas presiones necesarias para almacenar hidrógeno y su pequeño peso molecular, ¿es posible almacenarlo con garantías? ¿Hay tecnología disponible? Empiezo por ti. Sí, sí lo hay, vamos, por lo menos a 350 bares, así ha salido el proyecto y no hay ningún problema. Los fabricantes de transporte pesado, los camiones, pues si al final quieren ir a los 700 bares para que el camión pueda hacer 1000 y pico kilómetros sin parar, y ya ese tema ya está todavía un poquito en estudio. Pero, por ejemplo, el Murai pues, va a 350 bares sin ningún problema y ya es fabricación en serio, o sea que no hay ningún problema. ¿Esos depósitos son peligrosos en un caso de choque? Hay que tener cariño con ellos, nada más tratarlos bien, como cualquier otra cosa. Vamos, por ahí van las cisternas con gasolina con 25.000 litros y no pasa nada. O sea que... ¿Algo que Pues puedas es otra línea de la investigación. O sea, existe, hay posibilidades, pero es otra línea en la que se está investigando mucho las empresas que se dedican al almacenamiento de gases. Es una de las líneas de trabajo que tienen en estos momentos, precisamente por lo mismo que nosotros, para adaptarse a lo que se nos viene. ¿Tú de sí? Sí, nosotros en uno de los proyectos en los que estamos trabajando para hacer, bueno, estamos usando como líquidos orgánicos para ese almacenamiento y que luego pueden liberar fácilmente el hidrógeno, quizá para mejorar la disponibilidad y para reducir esos problemas que estamos hablando de posibles riesgos asociados a su manejo. Ángel, ¿algo más? Bueno, al final esto es una alternativa, es factible, sí, pero hay que ver si es viable o no. Ahí, como he mostrado, estamos en varias líneas de investigación sobre distintas alternativas, dependiendo del uso final, como he comentado antes. Te puede interesar comprimirlo, usarlo in situ o almacenarlo en forma de amoníaco o diferente, ¿no? O sea, que sí existe la posibilidad, pero hay que estudiar cada caso. Tengo más preguntas para ti. ¿Qué integración va a haber de tecnología de diferente TRL? ¿Diferente? TRL, el grado de maduración. Bueno, al final el TRL hay algunas tecnologías que he mostrado que son muy inmaduras, digamos, como la electrólisis microbiana, por ejemplo. El reformado del biogás es más conocido y sí que vamos a hacer algo más, un escalón más grande que se implantará en la DAR de Algeciras, al igual que la fermentación oscura. Como digo, la electrólisis microbiana sí que se probará seguramente, pero a una escala mucho más pequeña. Tenemos algunos minutillos más.
Desi, ¿cuál crees que es la forma más adecuada de llevar la tecnología al mercado, especialmente pensando en los usos y aplicaciones de ese hidrógeno generado? Sí, esta es una parte muy importante de nuestro proyecto. Tenemos un paquete de trabajo específicamente dedicado a esta parte, a estudiar los diferentes modelos de negocio y analizar las variables. Como comentaba, pues depende del plazo al cual tú lo quieras aplicar. Sin duda, a corto plazo, en una EDAR, se puede usar sin grandes inversiones de CAPEX. A un mayor plazo estamos hablando ya pues, de quizá estas hidrogeneras de las que tanto se habla, de los que se puedan quizá suministrar a agricultores de la zona, pero estamos hablando de horizontes muy lejanos, entonces vamos a ver varias opciones, observando no solo los plazos, sino también la viabilidad tecnológica que existe en este momento también. Muchas gracias. Al público, ¿alguna pregunta más? Pues muchas gracias a todos. Podéis bajaros. Gracias.